Ahora sí, muy buenas noches y antes de meternos con el primero de nuestros temas, voy a presentar a los camaradas que nos acompañan hoy. Empezando por la extrema derecha tenemos a Julián Fava. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? Muy bien, Juan. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal, compañeros, compañeras, camaradas? Mi nombre es Julián Fava, como decía Juan Di Natale. Me dedico a la filosofía, soy docente universitario, a veces también escritor y también comunicador, si puede decirse. En esta época aciaga para nuestra patria, en esta época en la que está en discusión nuestra soberanía, está en discusión el estatuto de la razón y el sentido de la palabra que circula en el espacio público. Paradójicamente o no, la filosofía desde hace unos años se ha puesto de moda en la Argentina y espero, por mi interés personal, y espero que a ustedes también les interese, que no deje de ser una moda. Por favor, que así sea. Vamos a presentar ahora a Raúl Timerman y a compartir un nuevo capítulo de su vida. Estoy atento, Raúl, a ver a dónde llegamos hoy. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? No, voy a aprovechar el pie que me dieron en el pase con Carmela respecto a si es posible convivir con una persona que piensa políticamente diferente de uno. Yo doy testimonio de que sí. Yo con Cristina empecé a salir a los 17 años, nos casamos a los 23. Este año los dos cumplimos 80, o sea, se puede. ¿Qué pasaba desde el punto de vista ideológico? Empezamos los dos en la FEDE, ella se fue al PCR, yo me fui definitivamente, y bueno, y seguimos en la vida votando más o menos parecido hasta que llegó la elección entre Macri y Alberto, no, Macri con Scioli. Macri y Scioli. En esa elección ella votó a Scioli porque nuestro hijo Luciano trabajaba con Daniel Scioli. Bueno, entonces decidió votar a Scioli. Pero la siguiente vez que Vos ahí, no, supongo, entonces. Sí, yo también. Ah, vos también, ok. Usted hice la campaña de Scioli. Bueno, no sé. Bueno, Sí. Sí, entonces. la siguiente vez que se enfrentó a alguien del peronismo, que fue Alberto Fernández con Mauricio Macri, votó a Mauricio Macri. Después, cuando se vienen las PASO, yo voté a Sergio Massa en forma consecutiva y ella votó a Horacio Rodríguez Larreta en la PASO. En la general votó a Patricia Bullrich. En el balotaje no se animó a votar a Milei. Era mucho, Cristina. Era demasiado. Sí. Pero quiero dar testimonio de que se puede perfectamente, en base a la conversación, la tolerancia, la comprensión del otro, de sus desdichas, de sus alegrías, de sus simpatías y antipatías. Cristina no le gusta el kirchnerismo para nada. Me di cuenta en el relato. Pero yo pensaba lo siguiente: si la sociedad argentina hubiera sido como Cristina y yo, el Papa Francisco hubiera visitado la Argentina. Sin ninguna duda. Bueno, además de todo lo que contabas, hace falta amor, ¿no? En una pareja para poder superar esas diferencias y seguir adelante. Pero voy a seguir adelante con las presentaciones. Tenemos visitas hoy. Comunista invitada, Gaby Pepe. Gabriela Pepe, bienvenida. Gaby, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si lo de comunista... Invitada, porque el programa se llama Comunistas. Perfecto, Comunista invitada, no, tranquila, tranquila. No, está bien, está bien. No, viste, porque yo hago periodismo político, Sí, me claro. dedico al periodismo político, así que... Nada de decir no te preocupes. a quién voto, qué sé yo. De hecho, lo conozco a Raúl Timerman desde que él trabajaba con Daniel Scioli. Así que doy fe, y a Cristina también. Así que doy fe de todo este relato que hizo Raúl recién. Bueno, me dedico al periodismo político en este país que no es nada sencillo. No. Estás entretenida. Estoy Sí. muy entretenida siempre. No hay como un momento que uno diga, che... ¿Por qué no nos aburrimos un poquito? ¿No? Estaría bien, ¿cómo la pasarán en Suecia? Uno Claro. se pregunta siempre, qué sé yo, cuando un sábado a la noche te sacan un decreto, ¿viste? El viernes a la noche, última hora, ¿no? El decreto, o la cadena nacional del sábado a la noche, decís, che, ¿no será mejor en otro país? Bueno, Qué aburrido ser periodista en Suecia, ¿no? Sí, qué aburrido. Pero bueno, acá estamos tratando de descifrar un poco qué pasa, para dónde va este país, con un año muy particular, Claro ¿no? que sí. Un año
electoral, que va a haber un montón de definiciones importantes, con una clase política completamente estallada, bueno, tratando de comprender un poco dónde estamos parados. Nos vas a ayudar a eso, a que todos tratemos de comprender un poquito más. Y en la extrema izquierda tenemos a Fabián Barros Requeijo. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Para los que no me conocen, soy inversor ángel y presidente de Pagotic, que es la segunda plataforma de recaudación más grande del país. Bueno, creo que en el pase tocaron un tema que es fundamental y que no es accesorio. Alguna vez dije, amar es deficitario, y la mejor manera de entender la política es llevarla a los extremos de la emocionalidad, de qué representan cada una de las posiciones que vamos tomando. Las cosas más valiosas de la vida son deficitarias, como un hijo, como un amor, como las pasiones, como los hobbies. Y entonces cuando vos decís, tenemos que cuidar el déficit, y lógico, vos no te podés jugar en timba la comida de tu familia de un mes, pero evidentemente no puede ser la única vara por la que medís todo. Entonces, a nivel de país. Y tenemos que tener posiciones más dignas. Mi rol en este programa no es de izquierda ni de derecha, sino de hablar del pragmatismo de un empresario que invierte en pymes y que tienen que salir adelante y que tenemos que cuidar lo nuestro. Y pareciera que el simple hecho de cuidar nuestros propios intereses como país, como grupo, como ciudad, como nación, pareciera ser extraterrestre. Y que si no estás en una caja o en otra, no podés opinar. Y bueno, ese es mi rol acá en Comunistas. Acá sí, acá podés opinar, Fabián. Gracias. Podés decir lo que quieras. Vamos a entrar en el primero de nuestros temas y esto es la comitiva argentina de vuelta de Roma. Ahí estamos viendo la imagen del presidente Javier Milei bajo el despiadado sol romano. Durante el funeral del Papa Francisco, el presidente sufrió una insolación que afectó su apariencia, según relató en un acto posterior en la Casa Rosada, acompañado por casi todo su gabinete. Milei destacó aquí en Buenos Aires ya la intervención de la diputada Lilia Lemoine, quien se encargó de maquillarlo para disimular los efectos del sol. Hizo magia con mi cara, dijo el mandatario, agradeciendo el trabajo de Lemoine, que le permitió presentarse en buenas condiciones para el evento donde distinguió al economista español Jesús Huerta de Soto, a quien considera su máximo referente, uno de los personajes controversiales de los últimos días en la Argentina. Y ahí estamos viendo la imagen de Patricia Bullrich. Se hablaba en Soy Casta hace unos minutos nomás de sus anteojos. Aprovechó su estadía en Roma tras el funeral del Papa Francisco para pasear por la Fontana di Trevi. Tenía un ratito, hay que decir, ¿no? Había que hacer algo en ese rato porque tenía que partir luego hacia Londres para participar de un foro internacional de seguridad. Escuchemos a Javier Milei hablando, a ver, exactamente sobre qué. Presidente, le escuchamos. Por la ministra Petovelo, que no está porque digo, quedó reventada del viaje que venimos de Roma, todos insolados además, cosa que no se nota gracias a que Lilia hizo una cosa prolija en mi cara, magia hizo directamente. Bueno, detalles estéticos que compartía el presidente. Tan reventados quedaron de un viaje a Roma que fue bastante corto, es cierto. Bueno, viaje relámpago, como se dice, ¿no? Pero tan agotado como para que tengas que contarnos esto en un acto público. Sí, me parece que ya nos está acostumbrando el presidente a una fragilidad constitutiva de su carácter. Digo, una persona que toma decisiones en la cima del Estado argentino como cabeza del Poder Ejecutivo está sometido todo el tiempo a cuestiones de los ruidos en las entrevistas, el sol, los tosedores, los dolores de espalda, la plataforma cuando va a hablar frente a la Cámara, frente a la Asamblea Legislativa, que para parecer más alto. Es decir, hay una cuestión de fragilidades constitutivas que me parece que hablan y mucho del Estado hoy, de nuestros representantes y del Estado hoy también de quienes han elegido a este presidente en particular, digo. Perdón, estaba distraído. Sí. ¿Hace cuántos años se insoló? Porque le duran los efectos, ¿no? Bueno, sí, no sé, habría que ponerle el vasito en la cabeza, a ver si salen burbujitas y eso, ¿no? Pero, bueno, parece que no fue el único. ¿Sabemos algo de que volvieron muy mal realmente de Roma? A mí lo que me llama la atención es que en ningún momento hable del Papa Francisco, ¿no? Que fue el motivo del viaje.
Digo, vimos, vos mencionabas recién a Jesús Huerta de Soto, este personaje que en realidad es un economista, que cualquier economista conocido en la academia te dice es un personaje absolutamente marginal. Al que, bueno, Milei evidentemente considera una suerte de ídolo. Lo condecoró, lo condecoró en nombre del Estado argentino. Pero que que además lo vio 4 veces, 4 encuentros tuvo con Huerta de Soto, porque el miércoles a la noche lo recibió en Olivos. El jueves a la mañana le fue a dar una sorpresa a un canal de televisión. El jueves a la noche estuvo con él en la condecoración, bueno, en la entrega del doctorado honoris causa en SEADE. Por eso salió más tarde rumbo a Roma. Es decir, que puso como a Huerta de Soto por encima de la figura de Papa Francisco, claramente. Digamos, y vuelve de Roma y lo primero que hace es darle un premio en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Entonces, a mí lo que me llama la atención en todo el relato es que a pesar, digamos, de que claramente el presidente fue a Roma, bueno, después está toda esta explicación de si llegó tarde o no llegó tarde, pero la relevancia que le da a este personaje y lo poco que habla de lo que sucedió, ¿no? De lo que para todos los argentinos fue y para todo el mundo fue el evento más importante, ¿no? Que es el funeral del Papa. Sí, bueno, solamente se dedicó a expresar su enojo en redes ante las versiones periodísticas, ¿no? De por qué había llegado tarde, desmintiendo que haya sido una llegada tarde. Todo salió según lo planeado, excepto, bueno, el tema del sol, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad, a ver, lo que dice Milei es que... él lo que dice es que el Vaticano lo había invitado formalmente para el sábado, ¿no? Cosa que es real. Digo, el funeral de Estado era el sábado. Ahora, no es que le habían prohibido ir antes, porque de hecho antes estuvieron los presidentes que vimos. Estuvo Lula en la Capilla Ardiente, estuvo Macron, la presidenta de India, el presidente de Irlanda, digamos, hubo otro presidente que pudieron entrar. Entonces lo que deja claro es que no tuvo intención de ir. Sí, yo quiero aclarar que todo lo que se habla de la fragilidad emocional de Javier Milei no apareció después de que fue elegido presidente, apareció muchísimo antes en todas sus intervenciones, digamos, como panelista en programas de televisión, la agresión a los periodistas, la agresión a las mujeres, llegó a tener un juicio en Salta o en el norte por agresión. Digamos, todo eso se conocía de antes. Pero el pueblo argentino eligió a Javier Milei presidente. El pueblo argentino eligió a ese presidente, con la fragilidad emocional, con la agresividad, con la forma de ser, eligió a ese. 3 millones más de votos que Sergio Massa en el balotaje. Por eso decía que habla también del pueblo argentino y de nuestros representantes. Una cosita más quería decir. También hay algo en quienes toman decisiones que tiene que ver, me parece, con las políticas y de responsabilidad, que tiene que ver con la templanza, con el discernimiento. Algo que efectivamente no lo mostró ni en campaña y tampoco lo mostró ejerciendo la más alta magistratura de la Argentina. Pensaba, Fabián, en esto que, bueno, viendo toda esta descripción que hacen del presidente, parece ser una persona que sufre un poco el poder, ¿no? La experiencia del poder parece atravesarla con sufrimiento, y uno de sus modelos es el presidente Carlos, ¿no? Carlos Saúl, que era todo lo contrario en ese sentido, ¿no? Era alguien que parecía disfrutar de la experiencia del poder. Te lo pregunto porque, bueno, es uno de tus temas, obviamente. Exactamente, por eso paso el chivo que mañana voy a estar firmando en el evento, en el encuentro de economía, finanzas e inversiones. Generalmente las personalidades que necesitan las medallas, que necesitan, es porque si vos hablás con la verdad, ningún mensaje es difícil de contar si vos estás diciendo la verdad. Ahora, cuando vos estás impostando una situación, todos los lenguajes se vuelven complicados, la escenografía tiene que estar muy cuidada. Es lo mismo que un actor, una personificación difícil, y necesita silencio. Ahora, cuando vos estás de vos mismo, estás en un café, si necesitas eso, es porque internamente hay una impostación muy dura. Y esto, que se tienen que estar premiando con premios que no sabemos ni de dónde salen, sistemáticamente, y cada 20 minutos se premian por algo, es un refuerzo identitario.
Es una suerte de adolescente permanente, ¿no? Porque con este Claro. Huerta de Soto lo venera como un adolescente a su ídolo o a su Pero más referente. allá- Bueno, pero Ahora, a Trump también. a Trump también, sí. Claro. Pero digo, padece el poder, pero goza con la palabra, me parece. Porque con la palabra hace un ejercicio casi sádico todo el tiempo. Mandriles y todas esas metáforas anales, todas esas metáforas que tienen que ver con Míralo, mirá, cosas horribles, mirá, ¿no? mirá un hombre disfrutando del Sí. ejercicio del poder. Hasta el Ahí color sí. del traje te dice que el tipo la está pasando Sí, bien. y los brazos abiertos, Sí. ¿no? Y Con del los otro Stones. lado, ahí lo tenés a uno sufriendo. Sufriendo, bueno, está bien. Claro. Ahí que era el No se funeral. puso, Hay que ver no fuera, se puso claro. protección solar. También eso lo puede haber Lo hecho que pasa es sufrir. que estaba Sí, con el maligno, el representante del infierno, y Claro. capaz que el calor del infierno Tenés le razón. pegó. tenés razón, puede ser eso también. Pero básicamente es la fragilidad de la persona. Cuando vos estás en un encuentro donde te mostrás como sos, donde estás hablando con la verdad, no requiere esfuerzo. Podés decirlo con el ruido de Plaza Francia. Ahora, cuando vos tenés un equilibrio muy precario en términos psicológicos y la comunicación entre tus partes del cerebro es muy precaria, cualquier cosa te desestabiliza. Eso es las razones por las que lamentablemente pasa el presidente. Y este tema de los reconocimientos no es joda, no es joda. O sea, es una debilidad psicológicamente para todos los espectadores que nos ven. Hay dos cosas que me preocupan. El que te adula, porque te está distrayendo, hay algo que no estás viendo, y el que guarda silencio, porque es el cómplice de tu próximo error. Entonces, que el llenarse de recompensas vacuas o simbólicas, vacías de todo sentido, es querer validar y persistir en el error sin escuchar nada, y es una cuestión de tiempo. Te la vas a pegar como se la pegó con Libra o se la pega con errores que son faltos de reflexión, faltos de comentar, de preguntar, de informarse antes de actuar. Cuando te crees que tenés todas las verdades, y bueno, esa es la peor equivocación que podés cometer. Sí, no, estaba pensando, digo, que quien intenta marcarle algún error, incluso gente que es afín ideológicamente al presidente, no la pasa bien, ¿no? Digo, por esto de cuando él señala los econochantas, los mandriles, que, digo, incluso mete en ese grupo a muchos economistas liberales, ¿no? Claro. Que, Sobre todo, ¿no? que sí, sobre todo a esos, mucho más a esos que a los que no coinciden ideológicamente con él. Pero Con los que es- tenía afinidades hasta hace 15 minutos. ¿no? Totalmente, pero es muy duro como castiga a las personas que disienten dentro de su misma línea ideológica. Ujú. Ahí veíamos, bueno, imágenes de dos presidentes argentinos con dos papas y también, ¿no? Bueno, actitudes diferentes. Digo, que no parezca esto una reivindicación de nuestro presidente de los 90 del siglo pasado. Estamos comparando, Sí. bueno, experiencias de poder, ¿sí? Sí, Se sí, entiende, ¿no? sí. Se entiende cuál es la idea. Y bueno, y dos papas también muy diferentes, por cierto, ¿no? Pero vamos a pasar a una encuesta ahora, Raúl, que justamente pone el foco en qué pasa con la política de relaciones exteriores del gobierno de Milei. ¿Qué pasa con el comportamiento de Milei cuando sale del país? Bueno, ahí hay una pregunta que es una pregunta muy simple, ¿no? Efectivamente, esta es una encuesta de Subán Córdoba, me la mandó Gustavo Córdoba, hace domingo de datos él, y los últimos domingos del mes circula una encuesta con una temática especial en 4 o 5 bloques diferentes. Este se refiere a las relaciones internacionales y pregunta, desde que Milei es presidente, ¿usted diría que la imagen de Argentina en el mundo ha mejorado o empeorado? Y acá mejorado dice 41%, que es el piso que tiene Javier Milei. Hoy está posiblemente por encima de esto después de la liberación del cepo en imagen positiva. Y empeorado dicen 54,1%. Ahora, en realidad, no es la imagen de Argentina lo que varió en el mundo. Acá hay una tesis que tuvo en sus orígenes Federico González, que decía que Milei no quería ser presidente, quería ser líder mundial. Ok. Salía al mundo y quería mostrarse como que era el líder de una línea de pensamiento económico que se podía llevar a la práctica y que él estaba ensayando en la Argentina y que le iba a ir. Y la verdad que
puesto unas ganas y una fuerza en eso increíble, pero Federico decía, quiere ser reconocido como líder mundial. Y acá vamos al hecho de los premios. Claro. Valora muchísimo los premios, no importa sean Aunque sean premios falopa, como dice nuestra compañera Mercedes Así Alessandro, es, ¿no? efectivamente. Sí. Se debe llenar de huevitos Kinder, ¿no? Sí. Pero La verdad que sí. es un resultado esperable esto, no sabe 4,9. Yo en realidad, si me preguntan sobre la imagen de Argentina en el mundo, yo no sabría si mejoró o empeoró con Milei. Yo lo que sé es que Milei jugó un rol en el mundo que presidentes anteriores no jugaron, a la manera de Milei, como le gusta a Milei, digamos, acercándose, buscando la foto, peleándose a los codazos, como sea. Pero Raúl está claro en sus declaraciones desde que empezó su presidencia, ¿no? Esta idea de, bueno, soy el segundo político más popular del mundo, ¿no? Bueno, soy el primer presidente Eso. liberal libertario de la historia de la humanidad, digamos, pensando siempre como en esa liga, ¿no? Sí, Pero- que logró reconocimiento internacional Totalmente, es clarísimo, digamos. Me totalmente, parece que eso sí. no se puede discutir. Después lo que uno mira, no sé, cuando hay foros internacionales, vos te das cuenta qué lugar ocupa el presidente en función de, por ejemplo, cuántas bilaterales le pidieron Claro. los presidentes de otros países, Y ¿no? le piden muchas. Y no, Ok. ahí está el Claro, punto. Pero porque les da miedo, quieren estar acompañados. O sea, bilateral no, que sea trilateral, que venga alguien conmigo. No, a ver, él tiene, su objetivo, el objetivo de Milei en términos internacionales es tener una relación con Donald Trump. Después el resto, bueno, y con Giorgia Meloni también es una líder con la que le interesa juntarse, pero después con el resto, digo, de los presidentes, no sé, presidentes de la región, no está interesado tampoco, ¿no? Igual hay que reconocerle que esto de chuparle las medias a Trump le salió muy bien, ¿eh? Le salió muy bien porque consiguió un dinero Totalmente, que sí. otro no hubiese conseguido. Digo, más allá de la posición a favor o en contra, si vos me preguntás, el negocio de todo país es defender sus propios intereses. Claro. Pero este caso de alineamiento, para sus intereses particulares le salió perfecto. Claro. Para el país es otra cosa. Claro. Yo pienso lo caro que nos salió a los argentinos y que nos está saliendo, y acá hay especialistas en cuestiones políticas, que las figuras que no vienen de la política o que no venían de la política hayan ingresado en la política. Pienso en Scioli y Reutemann como dos arquetipos del peronismo, ¿no? Y de así en adelante uno podría pensar en Mauricio Macri, triunfó en Boca, luego jefe de gobierno, presidente de la Nación, y hoy Milei, que es el extremo, que es la antipolítica absoluta, de hecho, primer presidente, como decía Juan, liberal libertario de la historia, y en este sentido me parece que es casi como el títere ideal para un proyecto neocolonial. Digo, uno podría pensar, si padece el poder, como estábamos diciendo antes, si solamente goza quizás con la palabra en las redes sociales, no la palabra oficial, sino como se dijo acá, no tiene encuentros bilaterales, no estamos en el G20, no salimos de los organismos donde se reúnen los países a decidir cuestiones geopolíticas. ¿Cuál es la función de Milei? Podría haber un virrey aquí también. Ya lo Digamos, hizo, es no, el no. representante La función ideal ya fue terminada. para que Milei Argentina se va entregue mañana sus y recursos ya- naturales, su riqueza, se Eso vuelvan lo puede a endeudar, hacer cualquiera. etcétera. Lo que hizo Milei de una manera espectacular para mucha gente, que evidentemente no coincido, pero yo como empresario y como inversor estoy en distintos ámbitos muy poderosos. Así se vaya mañana, ya cumplió una función. Instaló un mensaje. Dio visibilidad a sectores que se escondían debajo de la cama o que no salían de su cuarto. Cambió la configuración del país de una vez y para siempre. Ya nadie puede negar que hay otros discursos, que hay otro tipo de gente. Y lo que está en juego es si Argentina se convertirá en una suerte de Perú, en donde el poder político, no es tan importante y con una sociedad en donde la economía sigue siendo siempre más o menos la misma, con una gran cantidad de excluidos sin ningún tipo de derechos, precarización laboral naturalizada y una élite económica. Yo creo que ahí Raúl es el que mejor nos puede ilustrar de tantos Mirá, países yo- a lo largo del mundo, yo ¿no? estaba justamente, el otro día empecé a leer sobre historia del Uruguay. En el Uruguay durante 90 años gobernó el Partido Colorado, tuvo un presidente como Valle Ordóñez a principios del siglo pasado, y él instauró un sistema de gobierno colegiado en Uruguay que duró hasta la década del 60.
El presidente tenía 3 ministros que los nombraba él, era el ministro de Guerra, el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa, creo, ministro del Interior y ministro de Defensa. Y había 6 gobiernos que formaban 6 ministros que formaban un consejo consultivo que él los nombraba, pero eran de la oposición. Y en ese gobierno colegiado duró hasta principios de la década del 60, él lo forma por la siguiente idea, que me hizo pensar el caso de Milei en particular. Dice, el sistema presidencialista es un sistema monárquico electivo. Se elige a un monarca en el presidencialismo. Y vos fijate, vos decís hay instituciones, en la Argentina está el Congreso, está el Poder Judicial, está el Poder Legislativo. Milei, sin Poder Legislativo, obtuvo todo lo que se propuso menos 2 cosas. Solo 2 no obtuvo. El primer DNU, el DNU 70, famoso, claro, pero que después lo reformuló y claro, lo obtuvo. Y no obtuvo los 100.000 millones de pesos para la CIDE de fondos reservados. Y los jueces de la Corte. Eso, ¿no? Los jueces de la Corte. Los jueces también, ¿no? Los jueces de la Corte... Sí. Igual los 100.000 millones, como no se aprueba un presupuesto, se queda prorrogado con la inflación, están asignando el dinero. La están gastando igual, ¿no? ¿Cómo es que obtuvo? Por eso las elecciones son muy particulares las elecciones que vienen ahora. Porque ¿qué va a conseguir? El PRO se está disolviendo, digamos, tiene cada vez menos representatividad, se le pasa gente a La Libertad Avanza. La Libertad Avanza, aunque consiga el 40% de los votos a nivel país, va a tener cerca de 80 diputados propios. Uno puede decir, bueno, ahora igual le votan las cosas, sí, pero le piden cosas a cambio. Si son propios no piden nada a cambio. Claro. Así que es tan relativo el tema del funcionamiento institucional, de los poderes que se equilibran, claro, etcétera, etcétera. Hay que pensar si esta es la mejor democracia que podemos tener. A lo mejor hay otra democracia mejor que esta. No existe una sola democracia, un solo sistema democrático en el mundo. Yo creo que la Argentina funcionaría mucho mejor con un sistema menos presidencialista y más parlamentario, parecido a la mayoría de los países europeos. Cerramos la idea, Fabián, y paso a otro asunto, porque vamos a meternos ya en las elecciones en nuestro país. Sí. Yo creo que el problema es los discursos únicos. Pensamos que hay un solo modelo para hacer cada cosa, que hay que comportarse de tal o de cual manera. El otro día estaba en una radio y uno de los panelistas, economistas, también dijo, perdón, ¿cómo España es más barato si tiene un 65% de impuesto a las ganancias? Entonces, ¿el costo impositivo es el que genera los precios? Hay distintos modos en que las sociedades ecualizan sus tributos, su presión impositiva, sus sociedades. Cuando decimos, por el costo laboral no va a haber inversiones. Señores, Somalia no tuvo gobierno y había inversión. Lo digo como empresario. ¿Qué había? Había diamantes. En países donde no hay gobierno, pero hay recursos naturales, hay inversión. Porque la inversión, para los que estudian economía, es una ecuación matemática que tiene que ver con la triangulación entre los centros de consumo y donde se encuentran los recursos naturales y se busca de ecualizar un poco el costo. Por eso muchas industrias textiles no están en países, están en aguas internacionales, en barcos petroleros, factorías llenos de máquinas de coser y textiles y que terminan los vaqueros cuando llegan a Europa, por ejemplo. Esto sucede. Es en este planeta, en aguas internacionales. Entonces, no es que cuando te dicen tenemos que competir por el costo laboral, claro, si trabajamos 72 horas en las condiciones de los chinos, y bueno, lo que están hablando es de degradar las condiciones laborales, pero ahí no está la base de la competitividad. La base de la competitividad la tenés con qué recursos naturales, con qué ventajas competitivas, y lo que dije la otra vez cuando estaba Kaczynski, ¿cuáles son las cosas que tenemos que defender y qué cosas podemos desarrollar en función de nuestras habilidades? Si yo quiero ir a jugar al básquet, me va a ir mal, claramente. Y bueno, como país tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y como modelo social también. No podemos extrapolar modelos porque si no terminamos comiendo nueces en Navidad
que son para el invierno europeo y no para el calor del pero verano. sí, dijiste muchas cosas al mismo tiempo. Respecto a los recursos naturales y Somalia, yo no quiero el modelo de Somalia de inversión para los recursos naturales. Mejor que tengamos un gobierno y que cuide nuestros recursos naturales. Exactamente, y que sean utilizados el desarrollo de los recursos naturales con valor agregado en origen para el bienestar social, no para la utilidad de la inversión, que también la va a tener. Pero el gobierno lo que tiene que hacer es regular. Bien. No es este el gobierno, pero no eran los anteriores tampoco. Ese es el tema. Y este gobierno creo que cuando pase el tiempo va a dejar las cosas de tal manera que a un gobierno diferente que venga le va a resultar más fácil. Porque va a haber un montón de tareas sucias que nadie quiere pagar el costo político, pero que era necesario hacer y este gobierno la está haciendo. Y es lo que dije antes. Vamos a pasar a lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Sabés que la Cámara de Diputados bonaerense aprobó finalmente la suspensión de las PASO en la provincia al darle sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que ya contaba con aval del Senado. Sin debate y tras varias dilaciones, la legislatura provincial suspendió por este año las primarias para las elecciones legislativas que van a realizarse en el distrito el 7 de septiembre. La sanción de esta modificación llegó después de que el gobernador Axel Kicillof dispusiera el desdoblamiento de los comicios y convocara a votar el 7 de septiembre próximo. Primera pregunta que tengo por aquí es ¿a quién beneficia la suspensión de las PASO? ¿A todos? ¿Hay algún perjudicado por esto? Digo, ¿es algo que les servía a todos los sectores? ¿Qué puedes decir, Gaby, sobre eso? Bueno, a ver, por un lado hay cuestiones operativas, más allá de la cuestión política que es importante, ¿no? Esto de plantear que hay que discutir por primera vez tal vez la cuestión que tiene que ver con lo local, ¿no? Con cuestiones específicas de la provincia de Buenos Aires y separarlo de la discusión nacional. Ahí hay diferentes teorías, ¿no? De a quién le beneficia o no, si le beneficia al peronismo porque entiende que es más fuerte en términos electorales en la provincia de Buenos Aires y cree que puede llegar a generar un triunfo para después llegar de otra forma a lo nacional. Después estaba esta interna, ¿no? Entre lo que planteaba Kicillof, que era el desdoblamiento, y que Cristina no quería, porque lo que ella planteaba es que una vez que el aparato, como se conoce, ¿no?, se mueve para las elecciones locales, después no se pone la misma energía, por decirlo de alguna forma, para las elecciones nacionales. Ese es un tema, ¿no? Lo político, si convenía o no desdoblar, estaba esa discusión. Pero después hay una cuestión que es operativa, y es que se había hecho un simulacro de las elecciones de manera concurrente y que autoridades electorales decían que era inviable hacerlo el mismo día, tanto las elecciones nacionales como las locales, porque básicamente lo que se cambió es el sistema de votación, es el instrumento. Son dos sistemas de votación que vamos a tener que en simultáneo tendríamos el mismo día. Y yo el otro día hablaba con un intendente que me decía, no solamente que va a ser muy complicado desde el punto de vista organizativo y todo, y logístico, sino que además hay una cuestión física que es que no hay más aulas disponibles para poder dividir los comicios, ¿no? Digo, no tenemos más escuelas disponibles para hacerlo. Entonces, se estaba generando una situación en que iba a terminar un horario de votación que había que extender de las 18 porque no se llegaba en esas horas, digamos, lo que nosotros hacemos normalmente, votar de 8 a 18, no iba a ser suficiente. Se calculó el tiempo que iba a llevarle a cada votante a hacer una votación y la otra, ¿no? Imposible, ¿no? Que se iba a generar un problema y que eso después iba a terminar siendo un costo político también para el gobernador, ¿no? Claro. Si tenés que votar en la provincia de Buenos Aires, te ofrecemos este repaso de cuáles van a ser tus compromisos, bueno, en realidad los compromisos también de quienes estén tratando de ubicarse en alguna lista, para las elecciones provinciales, cierre de alianzas el 9 de julio, cierre de listas el 8 de agosto, y habrá que ir a votar el 7 de septiembre, y si hablamos de la elección nacional, siempre en la provincia de Buenos Aires, el cierre de alianzas será el 7 de agosto, el 17 de agosto el cierre de listas y el 26 de octubre la fecha de los comicios en la provincia de Buenos Aires. ¿Y la interna peronista ya se aplacó o todavía vamos a conocer nuevos capítulos de aquí a julio, agosto y septiembre? Para nada, no se aplacó. De hecho, mira, te cuento una cosa que me contaron esta tarde. El 24 de mayo se va a presentar el Movimiento Derecho al Futuro, que es
la organización, la agrupación de Axel Kicillof se presenta formalmente en La Plata ya el Movimiento Derecho al Futuro. Digo, esto da cuenta de que hay, ¿no?, una intención de armar esta corriente política de parte del gobernador, y eso es una discusión por la conducción del peronismo. Claro. Así que no creo que se aplaque para nada. Después va a haber que llegar a un acuerdo, en algún momento se encerrarán y verán, bueno, qué lugares le tocan las listas a cada uno y demás, Eso ¿no? sin duda, porque me parece que todos tienen claro que ir divididos implica perder la elección, ¿no? Entonces que la única manera de hacer un buen papel en las elecciones es la unidad. Claro. El peronismo está en crisis y viene acumulando fracasos, ¿no? Y lo que trae Gabriel a propósito de la conducción me parece que es clave. Hay dirigentes, Kicillof, Cristina, pero no hay una conducción con un centro que articule las distintas ramas o las distintas No hay una conducción versiones. aceptada por todos. Exacto. Digamos. No hay una, Claro. no hay una conducción que cohesione estos liderazgos. Por eso utilizo la palabra líder y la palabra conducción, que para la historia del peronismo la palabra conducción tiene un peso específico. Aquí tengo una pregunta para Gabriela en particular, ¿no? Este cambio de metodología tenía que ver, creo, con la boleta única papel Claro. para las elecciones nacionales. Eso impacta, porque un alto dirigente de la provincia de Buenos Aires me decía que, y esto también para Raúl, ¿no?, que al haber boleta única papel hay como una suerte de factor que no se va a encontrar la boleta clásica celeste-azul en el cuarto oscuro de la otrora lista 2, ponga frente para el electoral, lo que fuere. ¿Eso impacta, como me decía este dirigente, a mí o no? Sí. Me decía que alrededor de los 4 o los 5 puntos creían que les podía llegar a Es restar mucho. que no estuviera la boleta papel o era una operación de Lo que ustedes. pasa es que la boleta también tradicionalmente fue el instrumento también para la militancia, ¿no? Claro. Digamos, el reparto de la boleta, que es algo muy clásico de nuestro sistema político. Y es algo que la gente está muy acostumbrada, incluso a ir con la boleta, llevarla desde su casa. Yo voto esta lista, yo voto el radicalismo, yo voto el peronismo, llevo la boleta de mi casa, lista completa. Bueno, ahora va a haber que aprender cómo funciona esta boleta nueva. Yo estaba escuchando antes cuando vos decías esto del surgimiento de líderes que no vienen de la política. Con la boleta única, bueno, esto va a tener mucho más peso, ¿no? Esto de las personalidades conocidas, pero tal vez no con tanto recorrido en la política, porque al ser diferente el diseño de la boleta, vos lo que vas a tener, lo que se destaca es una persona. La es fotito. un nombre, la Claro. fotito. En cabeza de lista. La cabeza lista. El resto no se ve. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer también estos personajes nuevos, que son los que arrastran votos, y atrás, bueno. Necesitas una cara conocida para poner en la boleta. Claro. ¿no? Exactamente, Claro. sí. Pero no va a haber caras, parece. Ah, ¿no? Ni siquiera las caritas, ¿no? Los nombres solamente, Raúl. Por ahora decían que una de las ideas era esa. No, pero el diseño de la boleta que ya salió, ya la difundió la Cámara Nacional Ah, Electoral. ¿está con cara? Sí, tiene la cara. La tiene nacional. La nacional. No, la boleta en la provincia de Buenos Aires va a seguir siendo la boleta Para la tradicional. elección provincial es lo que ya conocemos. Lo que ya conocemos, Claro. la boleta que esta vez va a tener dos cuerpos, que va a ser de diputado provincial o senador provincial, lo que te toque según la sección, y concejales. Nada más, eso va a ser, y son los dos cuerpos como los Y conocemos hasta ahora. en blanco y negro, solo en negro, va a tener colores. No, bueno, siempre fueron con color, ahora veremos, porque ahora Te se tiene que referís a la ocupar única, ¿no? la A la provincia boleta de Buenos única. Aires, No, a la boleta única no, a las Ah. boletas de la que- provincia. de la decís. provincia ¿Cómo no de van a Buenos tener Siempre Aires. fueron con color, bueno, esperemos que inviertan en Veamos qué se resuelve. Bien, tenemos algunas encuestas sobre el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires. De eso estamos hablando. ¿Elección nacional en la provincia de Buenos Aires o en todo el país, Raúl? Perdón, es No, pregunta. Esto es en todo el país. ¿A Bien. qué espacio político va a votar este año en las elecciones? Nuevamente es un trabajo de la consultora Suban Córdoba. Este es un escenario en que el PRO va separado de La Libertad Avanza, y ustedes fíjense que hay prácticamente un empate entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza, con un 16,6 que no sabe, y es el que va a decidir quién gana. Y el PRO está totalmente disminuido respecto a lo que era el PRO en Juntos por el Cambio en su momento. En la Unión Cívica Radical también, el Frente Izquierda mantiene sus 3-4 puntos. Me impresiona el peronismo federal, que la gente sepa que existe algo llamado peronismo federal. Bueno, no le fue mal al candidato después del primer debate. Schiaretti. Exactamente. Sí, le fue bien. Levantó su porcentaje de votos, era un buen candidato, tuvo muy buen comportamiento durante el debate, pero bueno, sí, se sabe que es peronismo federal, está muy asociado al peronismo cordobés, ¿no es cierto? Ujú.
a pesar de que ha sumado gente. Pero este es el primer escenario, que es con el PRO separado. ¿Qué pasa si van juntos? Bueno, acá está la evolución. Bien. En el primer escenario, Volvemos volvamos al otro, A ver. donde está la evolución, que vale Ahora la pena verla. Vamos a ver por dónde seguimos, Raúl, pero vamos a seguir seguramente con otra encuesta que va a ser la que querías ver. Mira esta. Escenario 2. El escenario 2, que es cuando se junta la Libertad Avanza y el PRO, y están cerca de los 40 puntos que se espera que saquen a nivel país. Bien. Esto es particularmente importante en la provincia de Buenos Aires, aunque Claro. estos datos no son de la provincia de Buenos Aires, pero recordemos que Axel Kicillof gana la última gobernación ante una oposición, hoy oficialismo nacional, dividido. Creo que era Carolina Píparo Sí. Sí. Claro. la candidata. Hoy en día en la provincia de Buenos Aires están empatados y el PRO tiene alrededor de 8 o 9 puntos. Da la impresión que si van juntos, aunque no se suman matemáticamente, pero juntarían todos los votos de ese espacio de derecha y podrían ganar la elección en la provincia de Buenos ¿Y Aires. qué pasa con eso, Gaby? Porque la verdad que viene muy lenta la cosa de la posible alianza en la provincia de Buenos Aires entre la Libertad Avanza y el PRO. ¿Se va a dar? Sí. ¿No se va a dar? Hay que esperar a ver qué pasa con las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. El resultado de las elecciones de la ciudad del 18 de mayo va a ser lo que va a determinar cuál es el punto de partida en esa conversación entre el PRO y la Libertad Avanza, porque creo que es lo que va a poner bien sobre la mesa, a ver cuánto tenés vos y cuánto tengo yo, ¿no? Cuánto tiene la Libertad Avanza, cuánto tiene el PRO, y en función de eso ver cómo avanza la discusión por las listas nacionales. Pero perdóname, lo que Sí. tienen en la ciudad no es lo mismo que lo que tienen en provincia. El cuánto tenés vos, cuánto tengo yo, de la ciudad se traslada directamente a la provincia. No se traslada, pero sí me parece que deja, bueno, justamente, digamos, si el PRO se supone que su bastión electoral es la Ciudad de Buenos Aires. Tiene que hacer un buen papel, Si sí no o sí. haces un Claro. buen papel Vamos. en la Ciudad de Buenos Aires, entonces obviamente ahí va a ir a negociar, si es que puede negociar algo, En ¿no? debilidad. En debilidad total, obviamente. Y si hace un buen papel en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, la Libertad Avanza a decir, bueno, los vamos a necesitar de otra manera, ¿no? Claro. Porque ¿qué puede pasar en la provincia de Buenos Aires? Lo que hay que mirar igual también, porque la negociación es con todos los intendentes también que tienen en la provincia de Buenos Aires. Mauricio Macri la semana pasada estuvo con intendentes del PRO y con intendentes de la UCR, tratando de ver si se puede como reeditar esto de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Porque lo que quiere la Libertad Avanza no es negociar con el PRO y sentarse, como se acuerdan que Mauricio Macri había propuesto una mesa de dirigentes, todo eso. Bueno, la Libertad Avanza no quiere eso. Lo que dice es, quiero los dirigentes del PRO que se pasen a la Libertad Avanza, incluso con el sello de la Libertad Avanza. Pero lo que quiere es dejar afuera a Mauricio Macri y a Jorge Macri también. O sea, no quiere saber nada con los Macri. Jorge Macri también tiene mucho peso en la provincia y tiene peso sobre algunos intendentes en particular. Y ahí está, bueno, ¿qué van a hacer los que están ahí charlando, no? Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro. Ahí la gente de Macri tiene diferentes miradas sobre los tres. Dicen que Diego Santilli ya es el que tiene un pie del otro lado, los dos casi, y que Cristian Ritondo es el que más está tratando de mediar en esa negociación. Pero yo creo eso se va a terminar de definir cuando veamos cuántos votos tiene cada uno en la ciudad, no sé qué. Y desde el gobierno, digo, todos tienen el mismo criterio, los que toman las decisiones, no sé si es el Triángulo de Hierro Sí. o alguno más, digo, todos ven de la misma forma la posibilidad de una alianza, o la quieren de la misma manera la alianza con el PRO, que es básicamente vengan de rodillas y entren a Libertad Avanza, ¿no? Sí, eso sí, lo que pasa es que también lo que está pasando es que la estrategia electoral del gobierno en las provincias la llevó adelante Karina Milei, ¿no? Karina Milei con los Menem, con Lule Menem, Martín Menem y Sebastián Pareja. Y lo que se vio hasta ahora es que la estrategia, por ejemplo, en Santa Fe no fue buena, no le fue bien a Libertad Avanza. Entonces, de alguna forma ahí está Santiago Caputo, que no tenía la misma idea que Karina Milei en las provincias, esperando, bueno, a ver qué pasa en las elecciones, por ejemplo, del 11 de mayo, que hay elecciones en 4 provincias. A ver si la estrategia fue buena o no fue buena. Eso también va a ir determinando la manera de negociar con el PRO. Pero lo que más le interesa al gobierno es
Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Claro, Aires. claro. Sí. Vemos la última encuesta, Raúl. ¿A qué espacio político va a votar este año en las elecciones? Escenario 1, y aquí tenemos la evolución desde Exacto. enero hasta hoy, ¿no? Efectivamente, en febrero el violeta está en el máximo y a partir de febrero, marzo, abril comenzó a descender la Libertad Avanza a nivel país y a subir el azul de Unión por la Patria. Habría que ver qué pasa de aquí a un mes con la estabilidad respecto a el cepo, la apertura del cepo. Tarda más o menos 15, 20 días la gente en formarse una opinión respecto a una medida de este tipo. O sea que va a haber que esperar. Lo que también se nota es una pequeña disminución del no sabe. Normalmente a medida que se acercan las fechas de las elecciones, la gente va tomando decisiones. Y lo que queda clarísimo es que hay una polarización muy importante que se está produciendo en muchas partes. Y yo creo que esa es parte de la estrategia de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Lograr la polarización con Leandro Santoro, distanciarse de Silvia Los Penato, estar al mismo nivel que Leandro Santoro y negociar en condiciones muy ganadoras para las nacionales, porque sabiendo que se juegan 2 senadores, aunque no se pongan de acuerdo, el PRO se queda sin ningún senador. Y es posible que gente que vota al PRO ante la posibilidad de que Unión por la Patria se lleve los 2 senadores, vote la Libertad Avanza. O sea, esa es un poco la estrategia del lado del oficialismo. Acá lo están planteando en este momento, no en términos de cómo lo plantea Leandro Santoro, que es Jorge Macri o nosotros, lo están planteando en términos de Javier Milei o el kirchnerismo. Claro. Y entonces no es ahora Buenos Aires, no es un radical que se alió con el peronismo, el candidato opositor, es el kirchnerismo. Nosotros o el kirchnerismo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Después de la pausa te vas a enterar de cuánto van a cobrar los senadores. Mi consejo, si conoces a alguno, pedirle plata. Y qué dijo Javier Milei al respecto en redes sociales. En instantes. Pero si nadie está mirando la tele, ma. Tommy, desenchufalo. Buenas. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta.
Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. Obviously. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Vuelvo a vos porque para nosotros resulta fundamental seguir contando con tu apoyo, suscribiéndote a Perfil y te explico por qué. Llegó el otoño y ya no es la misma fortaleza de Javier Milei, quien en enero prometía ir por todo y ser seguro ganador de las elecciones de este año. En gran medida esto por el encadenamiento de sus propios errores, bien conocidos por todos, sumado a la creciente protesta social que es común a todos los gobiernos en la medida que se van desgastando. Ya se corean cánticos en su contra en los recitales y en las canchas de fútbol, como sucedía en el último año de la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, yo no quiero hablarte hoy de Milei, sino de otra cosa. Ya no es el deseo de Milei de que empresas como Perfil quiebren, sino que empresas tecnológicas como Google y Facebook, podríamos agregar Amazon y la rebautizada X de Elon Musk, que representan el nuevo tecnofeudalismo mundial, abusan de su posición dominante y canibalizan la mayor parte de los ingresos publicitarios. Esto debilita a los medios tradicionales hasta que terminan comprándolos, como sucedió con Jeff Bezos al comprar el Washington Post, para hacer imposible, por ejemplo, un Watergate, como fue en los años 70, y que pudiera volver a producirse algo similar en este diario mítico. Este linotipo es de la imprenta de mi padre. Está aquí para recordarnos todos los días de dónde venimos y que no nos da lo mismo ir a cualquier lugar solo porque sea más rentable. Te invito a unirte a nosotros para preservar esta tradición y el legado de periodismo de calidad. Será más fácil si nos acompañas suscribiéndote a Perfil. Te necesitamos, te espero. Aquí estamos de vuelta, 21 a 22, en vivo en la pantalla de Bravo TV con comunistas y tenemos visitas. Tenemos Comunista Oriental en la extrema derecha de la mesa. Pablo Cohen es el autor de Los Indomables. Es una entrevista conjunta a Lucía Topolansky y Pepe Mujica con prólogo de Carlos Pañi, editó Planeta, y Pablo va a estar presentándolo en la Feria del Libro. Ahora nos va a contar cuándo y dónde para que allí lo ubique. Es periodista, escritor, columnista
de perfil aquí en Argentina, gerente periodístico de TV allí en Uruguay, pero además autor de 15 libros, 10 de ellos bestseller en Uruguay, entre ellos que la está rompiendo en Uruguay, ¿no? Parece, Pablo, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Bueno, contanos un poquito sobre Los Indomables y esta particularidad, porque charlaste con ellos dos juntos. Uno tiene la sensación de que Mujica y Topolansky están siempre juntos, ¿no? Pero bueno, no siempre hablan juntos. No, rara vez hablan juntos, justamente. Mira, yo había presentado un libro sobre una política de Estado muy linda del Uruguay que se llama MEVIR, que es un movimiento para erradicar la vivienda rural insalubre, ¿no? Una vivienda, mejor dicho, una política de Estado muy sostenida en el tiempo. Y ese libro lo presenté con el presidente en ejercicio de ese momento, que era Lacalle Pou, con Mujica y con Sanguinetti. El único que no pudo ir porque estaba de viaje fue Lacalle Herrera, que también está entrevistado en ese libro, porque todos tenían que explicar por qué habían seguido con esa política de Estado. En el Sodre, que es nuestro, si querés, un colón, no exactamente, pero... No, pero sí, sí. Pero claro. sí. Y después, estamos hablando con Raúl fuera de micrófono, recién hice otro libro de entrevistas a dos grandes historiadores uruguayos que tienen prólogo Nelson Castro, Diálogos en Espejo, que a ellos les gustó mucho. Entonces, en todas esas conversaciones informales y formales con ellos, me di cuenta de que ella lo alimentaba mucho a Pepe y de que era una entrevistada igual o más rica que él. Entonces, la única condición que les puse para hacer este libro fue que, precisamente, se convirtiera en el primer libro que ellos dieran juntos, ¿no? Ella es muy renuente respecto a la prensa, un poco desconfiada y no había aceptado dar libros de entrevistas. Él tenía claro que podía ser uno de los últimos o el último, pero a mí lo que me interesaba era eso, que fuera el primero, y me gustó mucho la experiencia, fue muy cálida, muy emotiva, porque cuando empezamos el diagnóstico de cáncer de esófago de Mujica no estaba sobre la mesa. Quiere decir que la emotividad fue creciente y porque además las personalidades de ellos son muy distintas y muy complementarias. Esto me interesa. ¿Qué pasa cuando estás en un diálogo con los dos? Hay contradicciones, discuten entre ellos, se completan las frases uno a otro, porque también son muchos años juntos, ¿no? Sí, se completan las frases sin duda. En un momento dice Mujica, ¿qué es lo que le falta? Mujica le dice a Lucía, ¿qué es lo que le falta al Uruguay, vieja, que no me acuerdo? Lo que siempre decimos. Lo que siempre decimos. Épica, 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 ¿te das cuenta? Pero también ella es mucho más cerebral, es más fría, es más estratégica, él es un caudillo carismático. Incluso ideológicamente son distintos, ella es más dura, él es más anarquista, él tiene un origen más humilde, ella tiene un origen patricio, de una familia fundadora del Río de la Plata, ¿no? O sea, familia Saavedra. Entonces, es muy, muy disfrutable cómo se complementan, lo distintos que son, cómo las diferentes lecturas que tuvieron los marcaron y también cómo, a pesar de esa diferencia, se adoran, ¿no? Mirá que es muy raro, yo había hecho un libro de entrevistas al expresidente Sanguinetti que se llama Habla Julio, y bueno, él está casado con una historiadora, Marta Canesa, hace muchos años y se adoran. Después, en la alta política, ver una pareja que auténticamente se quiera tanto es raro. En esto pensaba, ¿no? En parejas políticas, que bueno, acá tenemos varios ejemplos en Argentina. En general, en mi memoria, todos del peronismo, me parece que son, ¿no? No sé si en otras fuerzas es tan fácil encontrar una pareja con dos figuras así de fuertes y visibles, ¿no? ¿Es común en Uruguay? Perdón, ¿te acordaste de alguna, Raúl? Sí, no, me acordé que Menem sacó a su esposa de la Quinta Olivos con un brigadier. No, en el radicalismo había muchas mujeres Claro. Muchísimas, Claro. muchísimas, pero en segundas líneas. Claro, no con la con un lugar tan fuerte de los dos. Digo, Claro. Acá tenemos un montón de ejemplos, porque de Dualde y Chiche Dualde, Peronismo. Barrio Nuevo con Graciela Camaño, Peronismo. sí, Ok. Massa con Malena. Ok, claro. Sigo. Y así, ¿cuánto de esto que decís del pensamiento de Lucía Topolansky está en juego en la gestión de Mujica en su momento? Mucho, muchísimo, pero al mismo tiempo él es más pragmático que ella. Ella es más, lo dice el Papa, ella dice, el Papa dice, es más ideologizada. El libro empieza con unas citas muy lindas del Papa, que para ellos es una figura especial porque tiene el mismo mentor intelectual que es uruguayo, Alberto Metol Ferré, uno de los mentores. Y el punto es que de verdad es más ideologizada y él es más pragmático, pero pesa mucho. Ahora,
toda esa frialdad que tiene, esa mirada estratégica de la política y de la sociedad, ella se pierde cuando él está al lado. O sea, ella tiene una devoción por él que es muy fuerte y que aparece en cualquier detalle, no importa cuál sea el tema del cual estés hablando. O sea, ahí un poco se repliega, digamos. Se repliega totalmente, ¿no? Él tiene dependencia de ella y ella tiene devoción respecto de él. Es muy impresionante. En el Uruguay no es tan común porque en realidad Marta Canessa es historiadora, no es política, la esposa del doctor Sanguinetti. Y bueno, Uruguay no es un país muy común políticamente, por otra parte, ¿no? Es bastante excepcional. Bueno, excepcional en el mejor de los sentidos, ¿no? Bueno, las cosas que venís contando, Raúl, y bueno, que sabemos de la historia política uruguaya, hacen que sintamos cierta envidia, por cierto, ¿no? Sí, yo a este país le debo mucho y cada vez que vengo me lo dicen, entonces por algo será. Yo creo que el Uruguay tiene una estabilidad institucional muy fuerte, que eso es un tesoro, que como dice la calle Pou, la sangre nunca llega al río, y que el fratricidio, dijo Mujica hace poco, peléense menos, el fratricidio no es tan brutal, no tenés, viste, la mazorca, la Valle y Dorrego, peronismo, antiperonismo, digamos, se va muy bien la calle Pou en cuanto a imagen. ¿Y quién gana? Orsi, el candidato de Mujica, y hace un reconocimiento a todos los presidentes de la democracia, Público, Orsi. Vos nombrás a Valle y Ordóñez. Valle y Ordóñez es muy importante para entender eso, porque en el Uruguay, que es un país muy igualitarista, muy laico, quizá el país más laico del mundo, en eso sí es récord mundial, más que Francia. Separación del Estado. Lleva más de 100 y pico años la separación entre la Iglesia y el Estado. Valle y Ordóñez justamente separa a la Iglesia del Estado, se casa, se separa y se casa con otra mujer. Le da derechos a las mujeres que fueron vistos como revolucionarios 70 años después. Ley de 8 horas. Ley de divorcio. Ley de divorcio por sola voluntad de la mujer. ¿Te das cuenta? 1913. Exactamente. 1913, todo esto que estás contando. Entre fines del 19 y principios del 20, todo. Pero todo eso se hace por vía democrática. Entonces, es un líder social democrático y que viene de las clases altas. Y eso explica un poco que después las luchas sean menos intensas. O sea, en Uruguay puede ser de derecha, al estilo de Lacalle, puede ser de izquierda, al estilo de Orsi, de Vázquez o de Mujica. Ahora, cuando te piden que reduzcas, viste, a Lacalle, a Milei o al Frente Amplio, al kirchnerismo o al peronismo, no tiene nada que ver. Claro. No es que sea mejor, es totalmente distinto, porque el contexto y la historia son distintos también. Vos sabés que a mí me llama la atención algo. Yo cumplo años el 25 de agosto. La independencia del Uruguay es el 25 de agosto, pero la fecha patria es el 18 de julio. El día de la jura de la Constitución, no el día de la independencia. ¿Eso algún significado tiene? Mira, hace poco me llamó una colega, me dice, pero no entiendo, ¿cuándo es el bicentenario del Uruguay? Porque tienen como 17 fechas y todas están chequeadas, ¿entendés? Esto es un poco lo mismo, son procesos. Lo importante es celebrar el proceso y celebrar la cultura del encuentro. Y esta foto, no por mí, sino por ellos, sobre todo la que aparecía antes con todos los presidentes, es muy interesante porque son indomables, ellos sí, son indomables. El MPP, Movimiento de Participación Popular, tiene más votos que todo el Partido Nacional. Pero ahí está Sanguinetti, al lado de Mujica, que lo combatió desde el Partido Colorado. Uno era guerrillero, otro era ministro de Estado. Hoy son amigos, hicieron un libro juntos con mi querido amigo Gabriel Pereira. ¿Qué te quiere decir eso? Que sí, son indomables porque el MLN, que era una minoría violenta y muy antipática para la sociedad, hoy es el MPP, que es un movimiento ultra pragmático, casi peronista respecto de su heterodoxia, con mucha picardía sociológica por parte de ellos dos. Entonces, también el Uruguay los domó a ellos. ¿Te das cuenta? No solo ellos domaron a los uruguayos con sus votos. El Uruguay y sus formas republicanas los domaron a ellos hasta el punto que Mujica, cuando Chávez le empezó a decir no, pero usted tendría que ir por la reelección. Mira, acá no hay reelección consecutiva para empezar y yo no voy, le dijo él. O sea,
que la tradición del Uruguay es algo que ellos terminan abrazando, y es un mensaje muy importante al que Carlos Pañi hace referencia al prólogo. Vos podés ser de izquierda, podés ser popular, y sos un demócrata cabal, y eso no te edulcora. Claro. Eso no te edulcora para nada. Los Indomables se llama el libro de Pablo Cohen. Aquí nos está contando algunos detalles. Topolansky Mujica, prólogo de Carlos Pañi. Lo estás presentando el miércoles en la Feria del Libro. El miércoles invito a todos a la Feria del Libro, Sala Alejandra Pizarnik. 20-30 horas vamos a estar después firmando ejemplares con Camila Guillot, directora de Planeta Uruguay, y con el doctor José Miguel Onaindia, gran jurista y gestor cultural, que tenemos el gusto de compartir también entre el Uruguay y la Argentina. Así que los espero a todos con mucho gusto. Te invitamos, Pablo, a que te quedes un ratito con nosotros. Vamos a estar debatiendo sobre temas argentinos, pero te podés sumar al debate, por ejemplo. Una perspectiva comunista siempre. Sí, la perspectiva que quieras, pero sentado en esa silla te volvés comunista, aunque sea por un rato. Vamos a hablar de el sueldo de los senadores sin motosierra. Sube en mayo y esta vez no habrá freno de Victoria Villarruel. Los senadores pasarán a cobrar un sueldo en mano de entre 6,5 y 7 millones de pesos, lo que implica un aumento aproximado de 1 millón de pesos con respecto al mes anterior. El incremento genera incomodidad dentro de la Cámara Alta por el contraste con la situación económica general, y ha generado también repudio presidencial, un repudio con el estilo al que el presidente nos tiene acostumbrados. Creo que podemos de hecho compartir el tuit, el posteo. Ahí está, ahí estás viendo lo que compartió hoy el presidente. Las ratas del Senado, con la R fuerte, las ratas del Senado evitaron congelar su dieta, van a cobrar 9 millones de pesos por mes. Entiendo que es el valor bruto, ¿no? Que en mano serán 7 millones, que viste tampoco, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué le genera esto? Entiendo que hay posiciones encontradas en esta mesa de comunistas. No, pero vos decís, hay malestar en la Cámara Alta, dijiste. Sí, sí, hay malestar en la Cámara Alta. ¿Por qué hay malestar si se votaron eso? Bueno, supongo yo que tenés razón, pero les da culpa, ¿entendés? No. Entonces, ¿no les da culpa? No te creo que les dé Victoria culpa Villarruel nada. no queda en una posición incómoda. Bueno, me parece que el posteo del presidente está más dirigido a Victoria Villarruel que otra cosa, digamos. Lo que quiere hacer es marcar esta supuesta diferencia que hay. Las ratas entre son de Unión por la Patria, igual en la foto. Sí, pero está bien, pero digamos, él le echa un poco la culpa a Villarruel. Y me parece también porque también quiere marcar el contraste con lo que está haciendo Martín Menem en diputados. Hay que preguntarse también, digo, si es lógico o no es lógico que un senador cobre 6,5 millones de pesos. ¿Cuánto representa para el Estado? Y si no hay funcionarios del Estado y del Poder Ejecutivo que cobran más de 6 millones de pesos. Porque me parece, digo, que en todo caso empecemos a mirar cuánto cobran los directores nacionales de muchos organismos, antes de cuánto cobran los senadores. Considerando, ¿no?, que también los senadores, los senadores que se defiendan solos, ¿no? Sí, pero digo, me parece que también pretender que un senador o que un diputado cobre 1,5 millones de pesos, cuando vos le estás diciendo que no tiene que ser permeable a presiones de los poderes económicos y no puede ejercer otro oficio, no puede tener una empresa, digo, me parece que hay que ser un poco lógico también con la... Sí. Bueno, también no se van a conformar con 7 millones. Es muy funcional al... Todo esto es costo de la política. Sí. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires costó el año pasado 160.000 millones de pesos. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, las legislaturas provinciales... ¿Para qué? Sí, las legislaturas provinciales... tienen una circulación de dinero mucho mayor al Congreso Nacional. Digo, esto es muy funcional a Milei con el discurso anticasta y de desprestigio del Congreso. Me parece que como que caer en señalar cuánto cobran, si es mucho, es poco, si 1 millón más, 1 millón menos, me parece que es ser funcional al discurso antipolítica de la Milei. utilización de los animales como descalificativo al oponente. Para el peronismo, el antiperonista es un gorila, un simio. Para Milei, los que se oponen son mandriles, también simios, pero simios. Hay un excelente artículo el fin de semana de Fernández Díaz en La Nación que hace referencia a... Son simios vejados o violados. Ahora se habla de ratas, pero aparte no es la primera vez que habla de ratas igual. No, pero muestra las imágenes de los animales.
algún significado debe tener. Seguro que sí. Fabián. A ver, a mí, yo como dije, soy inversor, soy empresario, a mí me preocupa otra cosa. Me preocupan no lo que cobran, sino cuál es el costo o lo que producen. Y concretamente, poner 60 legisladores o 256 legisladores que se pasan sentados 4 años y no puede pasar intrascendente. Entonces, ¿qué hace? Propone leyes. Y vamos apilando leyes, leyes, y tenemos un país hiperreglamentado que perjudica el crecimiento. Entonces, a mí me preocupan dos cosas. Por un lado, me preocupan los que dicen, mira, yo laburo gratis. Claro, me ponés de senador, yo también laburo gratis. Dejá que yo ya me arreglo y consigo la plata de otra forma. Algún negocio vas a poder hacer. Ahora, claro, pero eso es preocupante. Digo, lógico. El que dice que sortea su salario, bueno, entonces ¿de qué vive? Yo como empresario jamás voy a poner un gerente mal pagado. No. Tenemos que discutir cuál es el sueldo de los funcionarios, que ganen bien, que gran parte de su salario, por lo menos la mitad, está asociado a los resultados que generan, y que vayan en cana si las cosas van mal y haya una extensión de dominio. Esa última parte es complicada. Pero tenemos porque que... hay un poder judicial también. Sí, ya lo sabemos claramente, pero digo, en términos genéricos, no nos quejemos tanto de lo que puede cobrar, sino de los costos indirectos. Lo que vos me decías, el costo de los legisladores, en los números que decías vos, Raúl, o vos, Gabriela, es exiguo respecto a todos los asesores, la estructura que generan, y a las leyes, porque encima piensan, se le ocurren cosas para legislar el sabor de la frutilla, y después no se pueden producir frutillas. Digo, en términos genéricos. Entonces, pensemos en los costos indirectos, y pensemos que como en una empresa tengan un objetivo por resultados en términos de medición de bienestar de la sociedad, en medición de distribución de la riqueza, de crecimiento del PBI, y que si no funciona, la garpen, como la pago yo como empresario y como la paga cualquier empresario. Cuando somos empresarios, perdemos la propia o perdemos la de los accionistas. Acá los accionistas son los habitantes de la Argentina. Entonces, si hacemos perder plata al país, si hacemos perder plata a los accionistas, la tienen que pagar. Y no tengo ningún problema. Mira, un presidente de una compañía lo puedo decir el nombre, de Kyocera, España, cuando estábamos formando al directorio, yo trabajaba para Intel en ese tiempo, de las anécdotas de Raúl Timerman, te plagio levemente, dijo, a ver, ¿quién quiere cobrar 1 millón de euros? Allá los sueldos son todos anuales. Entonces, levantaron la mano todos, evidentemente, que querían ganar 1 millón de euros. Bueno, ahora los que levantaron la mano me van a tener que explicar cómo se los puedo pagar. Yo quiero presidentes, senadores, ministros, que cobren $1 millón al año, que sean incorruptibles en función del resultado, pero que nos expliquen a los argentinos cómo le vamos a poder pagar ese sueldo. Bien. Está bien, sí, pero no va a pasar, me parece. Disculpame, que te lo diga así. ¿Por qué nos mereceríamos un país diferente a este? Qué buen debate. No se está tan cerca Uruguay, mira, es cuestión de tomarse el barquito. Bueno, hay muchos que lo han hecho. Sí, claramente. Pero para no pagar impuestos. Claro, sí. Sí, no, yo solo no para creo, no pagar impuestos. No es solo para pagar, no, eso es... Siempre se es despectivo respecto a alguien que piensa diferente. Yo creo que no, lo han hecho, es una determinación propia, creo que tiene que ver con el clima antiempresarial que hubo en la Argentina muchos años. Sí, y también del otro lado, mi adversario comercial, Galperín, dijo, si a mí me cobran impuestos me voy del país. Y se fue del país, no es que se fue de paseo. Entonces, realmente cuando acá le hemos dado el conocimiento, creció desde acá, bárbaro, lo respeto mucho, hizo una gran revolución. Ahora eso no lo justifica ese tipo de actitud, ¿no? Creo que uno tiene la obligación de devolver cosas a la tierra que te dio todo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la credibilidad del gobierno de Javier Milei a propósito de esto, de lo que estamos hablando. ¿Afecta? Me pregunto, igual, esto no estamos hablando ya de los senadores, ¿cuánto afectará a la credibilidad de los senadores este autoaumento que se otorgan? Pero estamos hablando ahora de otra cosa, declaraciones de Milei y cuánto se le cree y cuánto no se le cree. Ahí estamos viendo en verde lo que se le cree y en rojo lo que no se le cree, ¿no, Raúl? Así es. Y primero yo te diría que fíjense
en un límite del 30% verde. ¿Por qué ese límite es importante? Porque Milei tiene votos propios 30%, que es lo que sacó en las PASO y sacó en las generales. O sea que cuando le cree menos del 30% ya ni los propios le están creyendo. Ahí está perdiendo apoyo. Cuando menos del 30% está perdiendo apoyo. El 42,5%, que es la máxima credibilidad, está muy cerca de la imagen y la aprobación de gestión que en este momento tiene el presidente. Ahora bien, la inflación bajó. Sí, bajó la inflación. Respecto a hace un año atrás, la inflación baja. Una cosa es la creencia y otra cosa es la realidad. A veces la realidad se comporta de una manera que no coincide con nuestras creencias y deberíamos tener por lo menos el pudor de poder reconocerlo. Ahora, ¿no? Raúl, acá la pregunta es cuando lo dice Milei, ¿no? Acá importa que lo esté diciendo Milei. No, pero lo que pasa es que Milei dice que la inflación bajó del 54.000% al 4%, digamos. Lo dice de una manera que lo hace menos creíble, pero no importa. Que la pobreza bajó, y en realidad la pobreza primero subió y después bajó al nivel que estaba antes de subir. Esa es la verdad. Pero hay un 35% que cree que bajó. Que los jubilados estaban peor ayer, ya hay un 32,7% que le creen eso. Igual yo tuve una fuerte discusión con la gente de Alberto Fernández. Yo ya era jubilado en la época de Mauricio Macri. El sistema de Mauricio Macri durante la época de Alberto Fernández nos favorecía. Y Alberto Fernández... Cansaba, entonces por eso digo, me parece muy fácil. Contrastar con lo no que solo dice. no te alcanza la jubilación, sino que te han quitado derechos que los jubilados tenían, Sí, el los tema de los medicamentos, etcétera, claro. que eso es plata, Totalmente. no es otra cosa. Que no hay devaluación, 32,3 cree que no hay, es una pregunta genérica. Digamos, hubo una devaluación cuando se pasó del dólar oficial a este dólar libre que ahora también es oficial. Que gobierna en contra de la casta, 31,9, 32%, que la Argentina está en su mejor momento de la historia, ahí ya cae. Vamos 27,5. decreciendo la credibilidad, Así afirmación tras afirmación, ¿no? No, claro, porque la Argentina debe haber tenido momentos en su historia que aún la gente reconoció como mejores. Que pueden recordar en sus propias vidas, digamos, no hablando de 1890. Una parte de la ¿no? época de Menem, digamos, la gente la recuerda como que fue un buen momento en su historia personal. Que la criptomoneda libre no fue una estafa, menos gente. Ya hay un 61,5 que cree que fue una... Y vos fíjate, solo 26,7 le cree, y lo interesante es que hay 13 puntos de los que votaron a Milei, la suma entre Milei y Patricia Bullrich, de los dos, hay 13 puntos que dicen que fue una estafa.
Que Toto Caputo es el mejor ministro de la historia lo cree el 26,2%. Eso ya empieza a tener la relación de la economía con la vida personal de cada uno. Sí, es muchísimo igual, es muchísimo. Raúl, 1 de cada 4 de los encuestados cree que es el mejor ministro de la historia, Toto Caputo. Sí, bueno, pero el 11% de los argentinos cree que la Tierra es plana. Ah, ese dato no lo tenía. ¿Dónde está? Pero esa no lo publicaste. Es de Subán Córdoba, de hace 4 o 5 años. Cada tanto él midió las creencias raras de los argentinos. Yo recuerdo el 11% cree que la Tierra es plana. Me interesa el cruce entre los que creen que la Tierra es plana y los que creen que es el mejor ministro de la historia. Seguro que están ahí, te digo. Se le puede pedir a Gustavo Córdoba, si nos está mirando, que lo haga. Es difícil porque la pregunta está hecha en otra encuesta. Bueno, pero Toto Caputo era ministro, ¿te acordás que también fue antes? Claro, son preguntas de controles, ¿viste? Sí. A lo mejor fue el mejor ministro de la historia aquella vez. Claro, en la gestión Macri. Desde el Río de Janeiro. Y que los salarios aumentaron, el 26,1 cree, aunque si vos tomás como referencia los salarios de los senadores... Eso te iba a decir, ese el 26,1 son senadores, en realidad. Raúl, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo estadísticamente veo que todos los que fueron los electores básicos de este gobierno, estoy hablando del agro, estoy hablando de los jubilados, estoy hablando de los freelancers, fueron todos perjudicados por el gobierno. O sea, el agro tiene una cotización del dólar y encima los amenaza. Los freelancers están cobrando con $1 que no les conviene, les sale carísimo respecto a sus ingresos. Los estudiantes fueron perjudicados. Los jubilados, ¿se puede perjudicar sistemáticamente a toda tu masa electoral y que todavía te vaya bien? Sí, se puede. Porque ante la otra alternativa se quedan de este lado. Pero no vale esa frase de que podés engañar a pocos durante mucho tiempo, pero nunca vas a poder engañar a muchos durante demasiado tiempo. Bueno, esperá, todavía no terminó el gobierno de Milei, ahora va a elecciones. Después va a haber que... ¿Qué me decís si Milei es reelecto? Yo agrego una cosa que el otro día estuve en una reunión con Raúl, no voy a revelar nada que no se pueda, pero estaban comentando que hay un factor que no hay que subestimar, que es las ganas también, ¿no? Las ganas de que salga bien, claro. La esperanza, que también todavía está vigente y obviamente la gente que votó al gobierno y el resto de la gente también quiere que le vaya mejor, ¿no? Entonces ahí también seguramente pesa a la hora de dar una opinión en una encuesta. Mira, es interesante porque la que vamos a compartir ahora me parece que tiene que ver justamente que está en juego ahí la idea de la esperanza o del apoyo, ¿no? Porque antes veíamos en la pantalla anterior, Raúl, eran votantes no importa de quién, ¿verdad? Y ahora estamos viendo votantes de Javier Milei en el balotaje. Y frente a las mismas preguntas tenemos porcentajes de credibilidad totalmente muchísimo mayores, más altos, ¿no? Así es. Pero sin embargo, el 50%, solo el 50% de los que votaron a Milei creen que los salarios aumentaron. Claro. Es decir, un poco lo que decías vos. Mucha gente que votó a Milei, digamos, no está de acuerdo con una cantidad de cosas que Milei dice que ocurrieron. Ahora bien, el tema es, ¿se pasa a la oposición? No, no se pasa a la oposición. Si Milei pierde credibilidad brutalmente al nivel que la perdió Alberto Fernández, por ejemplo, que terminó con 22% de aprobación de gestión, esa gente que le pierde la credibilidad a Milei, se siente defraudada por Milei, se pasa al que se vayan todos. Claro. No se pasa a la oposición, a esta oposición. Ahora bien, algún día habrá otra oposición que ofrezca una alternativa diferente a la de Milei, porque esta oposición no ofrece alternativa. Lo único que ofrece es si paso sí, si paso no, si me peleo con quién manda, si formo una agrupación propia o no, cuántos días hay entre las elecciones y las que hay que presentar la lista de candidatos. Pero no proyectos. Discute cosas que a la gente no le importan. No le importan. Preguntale a la gente, vos fijate las preguntas que se le hace a la gente y fijate lo que discute la oposición. Totalmente.
es realmente así. De hecho, te hago un análisis distinto. El mileísmo, básicamente individualismo, y es como Atila que quema todo el pasto, que no vuelva a crecer el pasto alrededor, ¿no? Pero el peronismo también está dotado, hablan de la crisis del peronismo. Cada vez que te encontrás con un peronismo, vos le preguntás, bueno, y el peronismo, es que esos no son peronistas, el peronismo soy yo. Y todos se manifiestan dueños y exégetas del peronismo, capaces de decidir qué es el peronismo y qué no es el peronismo. Los dueños del peronómetro. ¿no? Del peronómetro, desde Moreno para abajo, con todo el respeto que le puedo tener. ¿Qué importancia tiene peronismo sí o peronismo no? La importancia es, este proyecto de país me gusta y estoy de acuerdo, no me gusta y no estoy de acuerdo. Exactamente. Hemos llegado al final, caballeros, damas y caballeros del programa. Voy a pedirte, Fabián, a todos les pido que se tomen un minutito para despedirnos. Vos, por favor, recordanos las presentaciones de tu libro, Fabián. Poder desde el no poder, así se llama. Y lo tenemos mañana, entonces. Mañana en el EFI, que es el encuentro de economía, finanzas e inversiones más importante de la Argentina, que voy a estar hablando en el Salón Literario y firmando ejemplares a las 5 de la tarde. Y la semana que viene, en la Feria del Libro, la verdad, seguramente mis compañeros el lunes que viene dirán exactamente dónde es que es la firma. Ok, es el próximo lunes. Es el próximo lunes en la Feria del Libro. Sé que está en el sector amarillo, lo pueden conseguir, lo pueden comprar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fabián. Gaby, gracias por haber venido. No, por favor, un placer. Y decinos lo que tengas ¿Puedo ganas para esta pasar un despedida. aviso? Todo lo que vos quieras, lo que vos quieras, todo tuyo. Bueno, me pueden leer en Letra P. Bien. Y a partir de este domingo, domingos a la tarde de 16 a 17 en Radio 10. Arrancamos. Cierto, te vi, felicitaciones. Gracias. Una alegría, ¿eh? Gracias. Los domingos, desde este domingo entonces tenés un compañero. Exactamente, con Adrián Damore. Muy bien. Compañero también de Letra P. Éxitos. Muchas gracias. Raúl. Bueno, para mí hoy fue un día muy especial de poder hablar sobre Uruguay, que da la casualidad, yo no sabía que ibas a estar invitado, tampoco sabía el tema del cual ibas a hablar, pero da la casualidad que hace algunos días me empecé a interesar por la historia del Uruguay porque pasan cosas en Uruguay que a mí me dan envidia. Esa es la verdad. La verdad que sí, Pablo Cohen vino a presentarnos Los Indomables, Topolansky, Mujica, con prólogo de Carlos Pañi, editó Planeta, y ahí estamos viendo que Pablo está presentándolo este miércoles, ¿sí? El miércoles a las 20:30 horas en la sala Alejandra Pizarnik, en la Feria del Libro, con José Miguel Onaindia, Camila Guillot, miércoles 20:30. Ha sido un placer estar acá, a pesar de que no han logrado bolchevizarme del todo. Pero espero que en un segundo o tercer programa lo logren. Es por un rato, ahora ya sos libre, tenés una vez más libertad ideológica en cuanto salís de acá. Es una infección muy breve. No, cortito. Lo que pasa es que vos te perdés el contexto. Para Milei somos todos comunistas. No, yo lo sé, sí. Por eso lo seguí. No, bueno, para Milei hay una cosa muy divertida, esto es un buen cierre. Cuando la calle Pou habló en un encuentro importante, le dijo a Milei, alguien que no tiene para comer no tiene libertad. Y para Milei fue un ataque de estatismo espantoso al cual se refiere en este libro. La calle Pou comunista también. Y son todos. Y ni te digo los americanos, que son keynesianos. No está claro que es Trump tampoco. Camaradas, gracias por haber compartido la mesa esta noche. Ya llega a la pantalla de Bravo TV QR con Pablo Caruso en instantes. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Lo importante es que tengamos conciencia.
enseño, dejo el cargador enchufado. La luz, Ciro. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías.
Muy bien, ya son las 22 horas 3 minutos y ya llega QR a la pantalla de Bravo TV. Voy a saludar a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo Caruso? Buenas noches. Hola, Juan. ¿Cómo te va? Muy buen bien. arranque de semana para vos. Gracias, igualmente. Bueno, nos espera. ¿Quién sabe qué nos espera esta Sí, semana? yo le prestaría mucha atención al Congreso esta semana. Tenemos la movilización el 30, por supuesto, que se corresponde con el 1 de mayo, la movilización por el Día del Trabajador. Que va a coincidir con un miércoles de jubilados, por otro lado. Sí, que va a coincidir y no va a coincidir, porque viste que la movilización es por independencia hacia el Ministerio del Trabajo, hasta el Monumento al Trabajo, y los jubilados marchan en el Congreso. Claro. Alguien no se debe haber dado cuenta que si era Plaza de Mayo, hay toda una avenida que conecta el Congreso y Plaza de Mayo, y eventualmente podría haber sido algo más significativo. Y tampoco estaba mal, ¿no?, que los trabajadores apoyaran a los jubilados, que fueron trabajadores en su momento. No Sí. quedaba mal, ¿no? Por eso, digo, se ve que se les pasó. Qué pena. Pero bueno, vamos a tener una semana corta pero muy intensa y me parece que va a ser muy interesante, en todo caso, insisto, ver qué pasa mañana con la interpelación a funcionarios del gobierno por el tema Libra. Creo que va a ser lindo leerla. Ahora, lo que me sorprende, Juan, es como el gobierno y sobre todo el presidente no suelta prenda respecto de lo que significó su viaje a la despedida del Papa Francisco. Viste que está muy enojado, ahora nos vamos a dedicar a eso. Mucho enojo.